Continuamos con su programa Visión RDN. Señores, quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN. Ya tenemos más de 25.900 suscriptores. Gracias a Dios, en primer lugar, y a ustedes. Aquí lo vemos, señores. Aquí lo vemos en tiempo real. Mírenlo, hay 25.900 suscriptores. Denle también al botón de unirse. Aquí les voy a presentar los datos estadísticos. 3.492.733 suscriptores. Gracias a Dios en primer lugar y a ustedes. Siendo el programa alternativo a las 10 de la mañana más visto en esa plataforma del país, según las métricas. Hoy tenemos un invitado literalmente de la casa, una persona que le tenemos un respeto y una admiración, porque es analista político internacional y también consultor, y es el amigo Felipe Vallejo. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás, Ariel? Muchas gracias por invitarme. Todo bien, tú sabes que siempre esta será tu casa para venir y expresarte. Gracias, de verdad. Y tocar diversos tópicos. Felipe, ahora que hablamos de tópicos, me gustaría contigo tratar un tema, una panorámica para escucharte y edificar al público sobre la situación de los partidos políticos, pero en especial la del PLD en estos momentos. ¿Qué tú visualizas o qué tú ves en estos momentos con el PLD? Bueno, el PLD pareciera que no acusó el golpe del 5 de julio y también de las elecciones municipales extraordinarias del 15 de marzo. Toda vez que sale hace exactamente una semana, el domingo pasado, Temo Montaz, presidente interino del PLD, a desafiar al PRM, a decirle déjense de tantas denuncias vacías y sometan a la justicia si es que eso aplicase. Además de plantear un rechazo literal a un alto magistrado de un tribunal, del Tribunal Superior Electoral, para que no pueda presidir la Junta Central Electoral, porque a ojos de ellos ha sido demasiado condescendiente con el PRM en el último tiempo. Entonces, es un PLD que está comportándose todavía como si tuviera el poder y ya no lo tiene. Incluso son minoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que es en el Senado donde se debaten muchos de estos temas constitucionales y legales, como es el caso, por ejemplo, de la Junta Central Electoral. Entonces, vemos un PLD que realmente no ha aceptado la nueva realidad que le ha tocado vivir ahora desde la oposición, incluso con minoría, en desmedro hasta de Fuerza del Pueblo, que tiene más senadores incluso que ellos. Ahora tiene 4. Originalmente había tenido 6 senadores y se quedó con 4 senadores, y eso evidentemente que mina mucho sus posibilidades de hacer algún tipo de contrapeso en el Congreso Nacional. Eso se disemina a todos los espacios de discusión pública, porque entonces pierde influencia, e incluso lo que muchas veces dice el PLD, por el nivel de hartazgo, cansancio y rechazo que despierta, la sociedad dominicana empuja exactamente para el lado opuesto, y se vio claramente reflejado luego de esas declaraciones de Temo Montaz. La noche viene y será larga para el PLD, porque vimos esta semana incluso el sometimiento formal, o el nuevo sometimiento formal, del expediente de los famosos 11.500 millones de asfalto, en la época de Gonzalo Castillo como ministro, previo a su paso como precandidato y luego como candidato presidencial del PLD. Entonces la situación luce bastante oscura para el PLD, incluso ya a los niveles de tener que ir a defenderse en los tribunales de justicia en los próximos meses. Sí, luego de esa panorámica que tú das del PLD y de las declaraciones que está emitiendo el presidente del PLD, que es Temístocles Montaz, hemos visto que hay algunas personas que han gritado dentro de ese partido lo que es la renovación. Vimos en el pasado certamen electoral, Felipe, que el PRM, el presidente era Andrés Bautista, el secretario de organización Chu Vázquez, y vimos los cuadros políticos. El secretario general Chu Vázquez y el secretario de organización, me parece que era de Línea Ascensión, seguía haciendo. Entonces nosotros vimos que dieron un cambio y pusieron al joven presidente del partido, Paliza, en ese momento senador, pusieron a Carolina Mejía y renovaron los cuadros. Y hemos visto una diversidad de juventud, lo cual sirvió para hacer una plataforma renovada para alcanzar el poder. Ahora,
el PLD, que todavía no ha renovado cuadro, el que ha entrado al comité político muere ahí, o sea, no, ahí no entran, sino que el que llega se establece. Desde tu punto de vista, ¿tiene el PLD, como decimos en el argot, que resetearse? Tiene que resetearse de manera total, pero eso va a ser muy difícil mientras los viejos robles del partido de antaño se resistan a salir del comité político, a presentar su renuncia o a permitir una renovación incluso de todos los órganos de dicho partido. Este año hay un congreso, veremos qué tanto se flexibiliza esa situación, pero hay que pensar en los zapatos de esos funcionarios y del propio presidente Medina. Está constitucionalmente jubilado, no puede volver a postularse jamás para ningún cargo público, mucho menos para la presidencia o la vicepresidencia. Tenemos a una vicepresidenta que sale en medio de una situación incluso personal, porque se enfrentó a su marido en la campaña, fue la vocera del PLD en contra de su propio marido, que era el candidato de la Fuerza del Pueblo, y tenemos a distintos funcionarios que de una u otra manera van a terminar siendo sometidos por la justicia, empezando por Gonzalo Castillo, que fue el candidato presidencial. Entonces, si yo me pongo los zapatos de estos funcionarios y digo, perdí el poder, fui derrotado de manera inapelable en las municipales, en las congresuales y en las presidenciales, entonces ahora voy a soltar voluntariamente mi puesto en el comité político. Creo que va a haber resistencia, pero también debe haber un empuje de las nuevas generaciones del PLD para tomar las riendas del partido, porque si no están condenados al fracaso. Si el PLD no flexibiliza su posición con relación a la renovación y al reemplazo de sus figuras, comenzando por los voceros, entonces este rol de oposición ya está condenado al fracaso y por ende no tener ninguna posibilidad de recuperarse, de tener la posibilidad también de recuperar terreno en el año 2024, por lo menos en el nivel municipal y congresual, porque el presidencial de por sí ya está prácticamente sellado, que no tiene ninguna posibilidad, y apelar al año 2028 como una recuperación total. Si esa recuperación no comienza hoy, es muy difícil entonces que puedan cimentar un camino de retorno para los próximos 4 u 8 años. Entonces, esa flexibilidad, veremos, nos dará un síntoma ese congreso de este año, por ley que tienen que celebrarlo. Veremos qué tanto abren paso las nuevas generaciones para que asuman las riendas poco a poco y el PLD muestre verdadera voluntad de relanzarse, porque si no lo hace, reitero, está condenado al fracaso. Puede haber en ese proceso de no renovarse, puede haber una migración masiva hacia otras fuerzas electorales. Por supuesto, y su primo natural, vamos a decir, o su hermano de otra madre, vendría siendo Fuerza del Pueblo. Entonces van a haber muchas generaciones de políticos, sobre todo los más jóvenes. Si no ven espacio en el PLD, lo irán a intentar a Fuerza del Pueblo, pero cuidado, Fuerza del Pueblo tiene su congreso en octubre de este año y también debe demostrar voluntad de renovación de caras. Leía unos análisis en la prensa escrita de esta semana que acaba de terminar, donde se hablaba de este tema. Si Fuerza del Pueblo no da síntomas de hacer cosas diferentes con relación al PLD, es decir, mayor flexibilidad para nuevas caras, nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos voceros, una estructura con más jóvenes y sobre todo con más mujeres, entonces será lo mismo, será como la réplica de un PLD desgastado. Por ende, un nuevo partido como Fuerza del Pueblo vendrá con las mañas de un viejo partido como el PLD, y eso es muy peligroso porque entonces aquellos militantes que añoran subir los escalones propios del mérito partidario no tendrán espacio ni en el PLD ni en Fuerza del Pueblo y por tanto caerán en el desencanto o en la migración hacia un PRM que será más fuerte, porque a quien más le conviene esta debilidad del PLD y una Fuerza del Pueblo en crecimiento pero con grandes desafíos por delante es al propio partido gobernante. Sí. Felipe, ahora dando un giro a la conversación, un giro 360 para caer en otro lugar, yo quiero que tú me des tu perspectiva sobre el actual gobierno. Sabemos que está desarrollándose, pero en poco tiempo, porque tiene poco tiempo en el poder. Pero ¿qué tú ves de las acciones que ha tomado el gobierno? Bueno, estamos a ley de días para completar los primeros 30 días de gobierno, este próximo 16 de septiembre, y la verdad es que se ha sentido un gobierno que tiene mucho más tiempo, y no para bien, del mes que tiene, por la situación de que en cuanto gana Luis Abinader la noche del 5 de julio,
entonces toma las riendas de la agenda pública y comienza a cautivar a los distintos actores de la vida nacional con esta serie de decretos. A través de su cuenta oficial de Twitter, Luis Abinader publicaba algunas designaciones a futuro, efectivas a partir del 16 de agosto, y entonces evidentemente que iba copando la agenda pública, tomaba el protagonismo que había tenido durante 8 años Danilo Medina, durante 16 años consecutivos el PLD, lo tomaba ahora el PRM de la mano del presidente electo, y eso dio esa sensación de que ya estaba gobernando, o ya estaba tomando el protagonismo que un presidente debe tener. Entonces pareciera que el gobierno es mucho más viejo de lo que real y efectivamente es, pero también porque la transición fue extraordinariamente corta y estamos en medio de una crisis sanitaria y económica que reduce la paciencia de la gente con relación a sus expectativas y aumenta los niveles de exigencia sobre la base de las promesas que se le hicieron en campaña, especialmente con relación al empleo, a la seguridad ciudadana y, por supuesto, la prioridad número 1 de República Dominicana y el mundo, que es resarcir el daño que ha causado la pandemia del COVID-19 y buscar, en la medida de lo posible, la manera de retomar una realidad que parece ya muy lejana, a menos que se encuentre una cura como sería la vacuna, para poder entonces retomar una vida un poco más normal. En esas circunstancias tan extraordinarias ha asumido este gobierno y con gente que tenía 16 años fuera, por tanto muchas cosas han cambiado y se ha notado en ciertos sentidos las ganas de hacer las cosas bien, pero también han caído un poco en la improvisación y cuidado con eso, así como cuidado con las formas y no tanto con el fondo, porque hemos visto muchos funcionarios que atacan las formas, es decir, eliminar privilegios, sanear la nómina, eliminar privilegios propios de las funciones de un ministro, un director, pero nada de fondo, ni un plan de los primeros 100 días, nada contemplado los primeros 6 meses. Y eso es bastante preocupante porque un gobierno debe establecer plazos y metas concretas, realizables, sin ser preso de ella, pero extender esa expectativa a la población en la medida de lo posible. Estamos en una situación inédita, hay que apoyar al gobierno, pero este también debe demostrar una planificación que hasta ahora ha sido visible en algunos estamentos del Estado, no en todos, y debe ser una correlación. Debe tener un hilo conductor partiendo del Poder Ejecutivo, que en un sistema como este, pues evidentemente que tiene todo el peso y todo el protagonismo. Sí, hay un tema también muy importante que se debatió mucho durante, ya llegando el presidente Abinader, que vimos que se enfocó en los decretos por los tweets, y era que la persona le daban seguimiento, el dominicano le da mucho seguimiento a las designaciones en las instituciones. Desde tu punto de vista, que es un tema muy importante las designaciones, porque uno más o menos visualiza por dónde puede ir la cosa. ¿Cómo tuviste las designaciones? Algunas. Si la puedes explicar o puedes hacer un comentario genérico. Las vi bastante bien. Creo que mucha gente tenía expectativas de que fueran 11 mujeres y 11 hombres. Todavía no estamos en ese punto por el nivel de trabajo político que han venido realizando algunas personas que fueron designadas ministros, directores generales. Buscó una forma de resarcirlo Luis Abinader al designar a todas las provincias gobernadoras, es decir, a mujeres en todas las provincias del país, y colocándolas en puestos estratégicos como viceministerios y direcciones u oficinas muy importantes para la asistencia social y sanitaria del gobierno. Entonces, creo que en ese sentido ha sido bastante balanceado, han caído bastante bien muchas designaciones, otras han tenido que demostrar con el paso de los días que las cosas le han salido bien. Por ejemplo, el caso del licenciado Orlando Jorge Mera, que su background no era especialmente ligado al medio ambiente, pero ha demostrado eficiencia y apego a la ley, que es su principal discurso, porque realmente las expectativas con relación a ese ministerio eran bajas por el hecho de que los últimos años se había distanciado de las demandas sociales de los sectores que defienden el medio ambiente y los recursos naturales. Orlando Jorge Mera captó muy bien cuál era la principal demanda de estos sectores de la población en general, que era recuperar la credibilidad y la legitimidad de un ministerio que es transversal a todas las acciones de un país como es medio ambiente. Y por supuesto en Palacio, que designa a Luis Abinader personas clave de confianza, como el caso de José Ignacio Paliza, joven de 38 años, senador, presidente del partido, asume el Ministerio Administrativo, y por el otro lado Macarrulla, ya más del lado del sector productivo o privado, el Ministerio de la Presidencia. Por tanto,
Creo que hay un balance interesante, hay expectativas porque son gente con un recorrido político importante, pero también con una preparación que llama poderosamente la atención, y eso tendrán que también demostrarlo, por supuesto, en los hechos. Sí. Felipe, ahora hay un tema, ya en esta parte final, porque tú sabes que el tiempo nos condena siempre, pero estamos aquí y tú sabes que este es tu espacio. Felipe, hay un tema que involucra a todo el espectro político nacional y es el tema de la escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral. Me gustaría, desde tu punto de vista, cómo tú estás viendo ese proceso y cómo puede desarrollarse. Bueno, Ariel, la demanda de los perfiles para asumir una nueva Junta Central Electoral tiene sus antecedentes en el desastre que hubo el pasado 16 de febrero, cuando se tuvieron que cancelar las elecciones municipales por el fallo sistemático, valga la redundancia, del sistema de voto automatizado, que había dado vicios importantes en las primarias del 6 de octubre del año pasado, que fueron ya el detonante final de la elección del PLD por la acusa de fraude de parte del expresidente Leonel Fernández, con serias irregularidades. Yo siempre he dicho que las irregularidades de aquel domingo 6 de octubre superaron de manera espectacular a la diferencia de votos que hubo entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Eso se vuelve a replicar entonces en el 16 de febrero, obliga a la Junta Central Electoral a cancelar las elecciones, volver al lápiz y al papel cuando había defendido a diestra y siniestra el sistema de voto automatizado, perdiendo consigo credibilidad y legitimidad como órgano, como árbitro de elecciones, lo cual evidentemente le resta mucho a la institucionalidad, y por ende, en ese contexto es que nace esta demanda de una Junta Central Electoral independiente, pero más que independiente, debe ser de personas que tengan el mérito, la trayectoria, que tengan a su haber una carrera profesional digna e intachable, que puedan entonces llevar como estandarte para la Junta Central Electoral, y esos son los perfiles que deben primar, a mi gusto, una vez sea elegido por el Senado en la nueva terna, pero evidentemente que una cuestión es ser apolítico y otra cosa es ser apartidario. Todos somos políticos, somos animales políticos. Sí. Lo que hay que asegurar, para mí, a mi parecer, y lo que la sociedad dominicana demanda, es que no tengan ningún tipo de nexo con los partidos políticos, porque no se puede ser juez y parte. Se puede tener creencias, ideologías, dogmas, pero siempre debe existir un apego irrestricto a la ley y garantizar que no serán los intereses de los partidos los que se van a defender, sino los intereses de la democracia. Felipe, hay tres perfiles de tres personas que han sido muy sonoros en las redes sociales, han sido muy sonoros incluso en reuniones políticas de diversas organizaciones y también en la sociedad civil. Y son estos tres nombres. Me gustaría ya en esta parte final que tú hagas una evaluación, cómo tú ves esa perspectiva, que es el doctor Eddie Olivares, el doctor Ricardo Nieves y el doctor Ramón Jaque. Me gustaría que tú me hablara de eso en esta parte final. Bueno, en el caso del colega y amigo Ricardo Nieves, la verdad que ha sonado para todos los puestos posibles. De hecho, él mismo ha tenido que salir a desmentir que no es verdad que tiene aspiraciones en la Cámara de Cuentas, lo estaban candidateando para el Colegio de Abogados, también para la Junta Central Electoral, un tiempo sonó como procurador. Es decir, hay una serie de partidarios ciudadanos que quieren ver a Ricardo Nieves en alguna posición de decisión e importancia en el aparato del Estado, pero él tendrá que clarificar cuáles son sus verdaderas intenciones, aspiraciones y por ende cuál pudiera ser su verdadero rol. En este momento es muy difícil decir que pudiera tener algún tipo de posibilidad porque nadie realmente lo ha postulado, ni él ha dicho que quiere postularse a la Junta Central Electoral, pero evidentemente que no luciría como un candidato del gusto del liderazgo político nacional, y tenemos que ser realistas. Aunque el Senado elige al listado de jueces y al presidente de la Junta Central Electoral, y la comisión especial conformada para estos fines es la que delibera en términos del informe, Ricardo Nieves para mi gusto es que no apunta a ello, porque lo habría dejado mucho más claro en este último tiempo. En el caso del doctor Eddie Olivares, formó parte de la Junta Central durante muchos años, protagonizó debates interesantes con aquel presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario. De hecho, sale de la Junta Central por diferentes motivos. Él decía incluso que ya era momento de seguir evolucionando, pero evidentemente que fueron aquellos roces que obligaron a su salida. Luego entonces se activa políticamente y partidariamente cuando
asume la vocería del precandidato a la presidencia por el PRM, Hipólito Mejía, y este vendría siendo su talón de Aquiles, porque ha sido la principal demanda de la sociedad dominicana y del liderazgo político, así como de congresistas, no pertenecer, militar o simpatizar con un partido alguno de forma pública o clara, como es el caso del doctor Eddie Olivares, por más capacidad que tenga. Y en el caso del doctor Román Jaques, su capacidad, trayectoria intachable y sobre todo ha sido muy visible desde la presidencia del Tribunal Superior Electoral. En abril del año pasado sale a relucir su carácter porque resiste los embates del poder, la intimidación, al dar una sentencia que fue contraproducente para el PRD, entonces aliado del PLD, al descalificar una convención que ratificaba a las autoridades y, dicho sea de paso, ratificaba a Miguel Vargas Maldonado. A eso resistió Román Jaques y hoy figura evidentemente como un candidato importante para asumir la presidencia, pero tampoco él ha dicho que quiere aspirar, pero tiene todas las condiciones. Creo que también ya veremos cómo se comporta los acontecimientos de aquí a que se decida. Queda por lo menos un mes o un mes y medio para que se pueda deliberar, pero ese es el tramo, esos son los caminos de cada uno de ellos. Ahora bien, y ya para terminar, el presidente interino del PLD, me parece a mí, ingeniero Temístocles Montas, le hizo el favor del siglo a Román Jaques, porque sale hace una semana exactamente a decir que no cuentan, que Román Jaques no puede contar con el apoyo de ellos para presidir la Junta Central Electoral, sacando a relucir y haciéndose parte del ciclo noticioso de toda una semana, no en contra de Román Jaques, sino a favor de él, porque como te decía anteriormente, todo lo que diga en este momento el PLD, si es para la izquierda, la sociedad dominicana dirá para la derecha, por el nivel de hartazgo y de rechazo que despierta ese partido en este momento. O sea que en ese sentido sería el efecto boomerang. Correcto, se le devuelve todo el golpe y en este caso el beneficiado fue el doctor Román Jaques en sus virtuales aspiraciones de presidir la Junta Central Electoral. Ya veremos, porque esta semana es clave, la que viene ahora, de los candidatos o los aspirantes harán oficiales sus aspiraciones de formar parte de la Junta Central Electoral y en un caso especial de presidirla. Así que esta semana veremos acontecimientos más que interesantes en ese sentido. Felipe, muchas gracias. Sabes que este programa es tuyo y el pueblo Gracias a ti, hermano. Sí, muchas gracias. Hemos tenido a Felipe Vallejo, analista político internacional, también consultor político. Y como siempre yo le digo, hasta la próxima.